La Organización de Estados Americanos, la OEA, crea una misión para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras, en este país centroamericano. Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, y Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, realizaron el anuncio de forma conjunta en una conferencia de prensa en la sede del organismo en Washington. Recordemos primero dos cosas muy importantes. La Organización de Estados Americanos es una organización o un bloque institucional, pero también de representaciones de jefes de Estado, de Estados americanos, ya sea de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, en la que se forma una especie de bloque geopolítico en una alianza de todos los países de América Latina, independientemente de las posturas ideológicas. Sin embargo, hay ciertos países que están adversos a la línea política de la OEA porque la catalogan de derecha, mientras que países de izquierda como Venezuela alegan que la OEA debería desaparecer a través de la vocería del gobierno venezolano, ya sea por el presidente Nicolás Maduro o por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Pero exceptuando este asunto, preocupada por la corrupción y la impunidad que afecta a Honduras, uno de los países más corruptos de América Latina, que está ubicado en el top 5, pero que lidera o podría liderar fácilmente los tres primeros lugares de esta lista de países más corruptos de América, junto con Venezuela y Guatemala. La Organización de Estados Americanos anunció el lunes la creación de una misión de apoyo para el país centroamericano. Aspiramos a que el sistema de justicia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la impunidad, que logre ganarse el respeto del pueblo de Honduras y se convierta en pieza esencial del sistema democrático, lo anunció y lo aseguró el secretario general del organismo, Luis Almagro, ex canciller de Uruguay. Eso informa la BBC Mundo a través de un artículo publicado en su portal web. Almagro explicó que la decisión de crear la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, MASI por sus siglas, Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, se dio luego de una solicitud del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. El objetivo de la misión, aseguró la OEA en un comunicado, es, y cito, mejorar la calidad de los servicios que presta el aparato de justicia en Honduras. No será tarea fácil, es una transformación que requiere el apoyo de todos los actores del ámbito social, político y económico, lo añadió el secretario general de la OEA. Cabe destacar que Honduras lleva meses de protestas en las llamadas marchas de las antorchas, originadas por un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social. Esta, debacle institucional en Honduras se originó por un escándalo en el Instituto de Seguridad Social. Los seguros sociales empezaron a ser objetos de corrupción, de desvío de fondos a partidos políticos de Honduras, que originaron una especie de espiral de corrupción en el Instituto de Seguridad Social y afectó obviamente a la sociedad hondureña, que se vio perjudicada por sus remuneraciones en las prestaciones, en las pensiones, en todos los seguros sociales que les corresponden por derechos socioeconómicos a los hondureños. El anuncio llega luego de que el país centroamericano viviera meses de protestas en las llamadas marchas de las antorchas, en las que los hondureños salían a protestar con antorchas en contra del gobierno, originadas por un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social, como lo había mencionado. Los manifestantes, movilizados por una organización autodenominada Oposición Indignada, han pedido la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y que se instale una comisión internacional contra la impunidad inspirada en el modelo guatemalteco. ¿Por qué? Guatemala, como ya es del conocimiento del mundo entero, fue, objeto de una situación de corrupción sin precedentes en la historia de este país, en la que se desató un escándalo por el descubrimiento de una red de corrupción aduanera que desviaba fondos de las aduanas, impuestos, aranceles, a los bolsillos de funcionarios del gobierno que estuvieron involucrados en esta red de corrupción integrada por hasta ahora 60 personas detenidas, en la que estaba involucrada la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, y al parecer estaría involucrado el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que actualmente se encuentra en prisión preventiva y está siendo sometido a juicio. Para el mundo, este, proceso de revelación del pueblo guatemalteco en contra de la corrupción, por protestar, por exigir un sistema de justicia que acabe con, o que acabara para aquel entonces con la corrupción en Guatemala, y con la acción de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que también está respaldada por la ONU y tiene su instancia en las Naciones Unidas.
hizo que se llevaran a cabo pesquisas, registros de llamadas telefónicas, investigaciones, también muchas investigaciones para verificar los involucrados en este caso. El mundo fue testigo de un ejemplo a seguir en la lucha contra la corrupción, en la que el pueblo guatemalteco se rebeló y salió victorioso. Fueron detenidos todos los implicados en este caso de corrupción en Guatemala, y ahora hay un gobierno de transición liderado por el para aquel entonces vicepresidente de Guatemala, pero que ahora asumió el cargo de presidente mientras se avecinan las elecciones presidenciales en Guatemala. El actual vicepresidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, el actual presidente, para aquel entonces vicepresidente Alejandro Maldonado. En ese país vecino, una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas, pero con sede en Guatemala, la CICIG, sobre un fraude aduanero, provocó la dimisión y arresto del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Juan Orlando Hernández, presidente de Guatemala, aseguró que la misión de la OEA para Honduras es más integral que la guatemalteca, ya que no solo fortalece el Ministerio Público, sino también el Consejo de la Judicatura. Y es que en Guatemala se fortaleció el sistema del Ministerio Público, la administración fiscal, pero el sistema judicial en Guatemala no fue objeto de la corrupción y no estuvo involucrada porque en Guatemala hay una separación de poderes, y una clara evidencia de ello es que fue el Congreso el que votó por quitarle la inmunidad diplomática y política al presidente, es decir, que por su condición de presidente no podía ser sometido a juicio, pero el Congreso votó a favor de quitarle esa inmunidad, de retirársela, y ya ninguna condición de presidente, de político, de diplomático lo protegía de ser sometido a juicio. Se le dio un impeachment, es decir, que fue investigado y enjuiciado a pesar de ser el presidente, y se le revocó de su cargo. Entonces, ahí hay una separación de poderes en el que el Congreso de un país vota por quitarle la inmunidad a un presidente. Eso es algo que al parecer pudiera parecer un escenario utópico en países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que apuesta a la reelección de Evo Morales, donde al parecer no hay separación de poderes, donde el poder judicial está tal vez subordinado a los intereses del poder legislativo, también del poder ejecutivo, donde no hay una clara transparencia e independencia de un poder público el uno del otro. Ese es el problema. En Guatemala sí hay separación de poderes, y ese es el ejemplo que también debe seguir Honduras y todos los países que estén involucrados o que experimenten casos de corrupción, como Venezuela, como Argentina. Es hora de construir unidos con una Honduras donde hagamos un frente común contra la impunidad. Tenemos las herramientas, lo señaló en su cuenta de Twitter el presidente hondureño, donde aseguró que en el combate a la corrupción y a la impunidad debe existir una veeduría social. La misión es la siguiente: un jurista de reconocimiento internacional por su labor en el combate a la corrupción y la impunidad, de quien por ahora se desconoce su nombre, será el encargado de liderar el grupo de trabajo. Fue designado por la OEA. Las áreas de acción de la misión de la OEA para Honduras serán las siguientes, pero antes de especificarlas, quiero hacer énfasis en cómo podría funcionar este sistema y cómo beneficiaría a Honduras y cómo puede ser un ejemplo que repercuta en el resto de la región. Primero y principal, funcionaría por la creación de misiones y de comisiones que lleven a cabo investigaciones y que traten de aplicar una reforma judicial a través de una modificación del sistema fiscal, para que a través de un sistema fiscal y una administración fiscal honesta, la cúpula del sistema judicial también pueda saber cómo legislar, o mejor dicho, cómo aplicar la justicia a aquellos que se vean involucrados en la violación del sistema y de la administración fiscal. Aquellos que violen un sistema o administración fiscal que debe convertirse en más honesto, serán sometidos a un poder y a un sistema de justicia que va a velar porque no hagan eso nunca más. También a través de diagnósticos, informes, y puede, de hecho lo voy a mencionar, puede que implemente una reforma en el sistema fiscal, una reforma fiscal, y también con la participación de las Naciones Unidas. Desde mi punto de vista pudiera ser un buen mecanismo, que lo voy a especificar a continuación, para que dé resultado esta misión. Pudiera beneficiar a Latinoamérica, porque será un ejemplo a seguir para que bloques como la UNASUR, la CELAC, sigan este ejemplo, apliquen este sistema anticorrupción a sus estatutos y puedan aplicarlo en países donde se registren casos de corrupción como los que ya mencioné. Las tareas de esta misión de la Honduras, de la OEA, para cumplir en Honduras son las siguientes. Primero,
establecer un grupo de jueces y fiscales internacionales que apoyen, asesoren y supervisen a los órganos de control de Honduras en el marco de la investigación y juicios por delitos de corrupción. Para que esta tarea pueda cumplirse cabalmente, sería una buena medida que se creara un informe a través de la acción y la labor de este grupo de jueces que supervisen a los órganos de control, que crea un informe sobre estos órganos de control y de investigaciones y enviar dicho informe a la Comisión Anticorrupción de la ONU para que lo evalúe y pueda a través del Consejo de Seguridad llevar a cabo un proceso de votación que haga que una misión de la ONU llegue a Honduras para poder supervisar los órganos de Honduras junto con la misión de la OEA. La segunda tarea es elaborar un diagnóstico del sistema de justicia en el país, es decir, en Honduras, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Para que pueda dar resultado esta medida, se debería abrir un proceso judicial e inspeccionar las instituciones de Honduras, el poder público, es decir, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, para hacer pesquisas y detenciones a aquellos que estén involucrados en casos de corrupción. La tercera tarea es apoyar la implementación de las recomendaciones formuladas por el Mecanismo Anticorrupción, MESUCIC por sus siglas. Una medida para respaldar esta acción pudiera ser abrir un programa de indemnización a las víctimas o a las personas que fueron víctimas de fraudes y sobornos, es decir, aquellos que fueron sobornados para realizar este amaño y esta tarea de la red de corrupción en el Instituto de Seguros Sociales de Honduras, aquellos que fueron víctimas de sobornos, indemnizarles esas pérdidas que o en las cuales incurrieron por estos sobornos. Sería una buena medida. También otra tarea de esta misión de la OEA en Honduras es asistir en la implementación de las recomendaciones identificadas por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana realizado por la OEA. Aquí, abrir un programa de indemnización no solamente sería lo ideal, sino implementar una reforma fiscal. Y con ello me dirijo a una idea que formulé hace un tiempo atrás acerca de una reforma fiscal basada en el mecanismo para una nueva justicia mundial post-2015, según los estudios que realicé para que pueda ser implementado por la ONU, compuesto por 3 reformas: una reforma jurídica, una reforma política y una reforma fiscal. Pero en el caso de Honduras me centraré en la reforma fiscal, que estaría basada en los siguientes puntos: chequear y revisar el origen y fondo de cada ingreso, ya sea de las exportaciones o de la recaudación fiscal, a través de la presentación de un documento que demuestre y compruebe el origen de esos recursos. Luego, que el país tenga lo que se conoce en inglés como accountability, que significa rendición de cuentas en frente de su gente y del pueblo, para dar y otorgar un discurso mensual, trimestral o semestral, de acuerdo a lo estipulado por el gobierno, al país sobre el estatus o el estado y situación actual de la administración fiscal, con estadísticas comprobadas que demuestran que los ingresos y los impuestos que pagan los hondureños son bien administrados. Sería una buena medida en la reforma fiscal. Y la última tarea de esta misión de la OEA en Honduras es crear un observatorio de justicia compuesto por organizaciones académicas y de la sociedad civil para apoyar y evaluar el progreso de una reforma del sistema de justicia. Entonces, en el caso del sistema de justicia, se pudiera aplicar la reforma jurídica en la que estuve estudiando y analizando, que sería apuntar a reestructurar el poder judicial para pelear en contra de la impunidad y también erradicarlo de las instituciones. Y la forma en que esta meta pudiera ser alcanzada es creando una comisión de alrededor o aproximadamente 10 personas por caso de delitos, para que cada una de ellas pueda probar e investigar cada característica del crimen que se cometió, tales como el lugar, el tiempo o la hora, el autor intelectual, el autor también material, las armas utilizadas, las posibles causas, los fondos u orígenes mentales que llevaron, tal vez por problemas mentales, a cometer este crimen, los orígenes familiares y posibles relaciones y conexiones entre el criminal y la persona que resultó afectada. Finalmente, también las posibles consecuencias del crimen. Cada persona que integrara esta comisión se encargará de una de las mencionadas categorías o tareas para juntarlas todas en un solo reporte que pueda ser llevado a la Procuraduría General del país para asegurar que no va a haber impunidad. Sería una buena medida en esta reforma fiscal, que estaría basada en el principio de estabilidad institucional, integrado por 3 puntos importantes. Primero, la separación de poderes, que se basaría en enviar una misión
o comisión del Open Working Group de la ONU para asegurar el acceso equitativo a la justicia como parte de la Agenda Global de Desarrollo post-2015 de la ONU para inspeccionar las instituciones. También implementar reformas anticorrupción como las que mencioné, la fiscal, la jurídica y, si se quiere, la política. Y también velar por la transparencia a través de la rendición de cuentas y presentar informes mensuales o trimestrales para chequear y dar a conocer el origen y la administración fiscal del país. La OEA elaboró su propuesta luego de que el facilitador, el chileno John Bill, visitara Honduras el mes pasado para analizar las opciones disponibles. El anuncio de la misión fue realizado este lunes en la sede de la OEA en Washington, en una ceremonia a la que asistió el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. CNN ha estado dándole mucha cobertura a esto, pero estas medidas que acabo de mencionar para que cada una de las tareas que, como le informa la BBC, va a cumplir la OEA en Honduras sea realmente efectiva, y así es como pudiera, a través de este mecanismo, seguir el ejemplo de América Latina y hacer que se erradique la corrupción no solo de Honduras, sino de países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador y Guatemala en su totalidad. Esto es lo que se debería hacer, y no lo digo yo, lo dice la situación actual y lo que demanda y las acciones que demanda que deben tomarse para acabar con la corrupción en América Latina, un continente flagelado por este cáncer para la política en el mundo entero, la corrupción.